Mire, esos años son increíbles.
Ya, ya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué dice? Otra vez vamos al virtual. Ya, voy a pasar asistencia dentro de media hora, ¿ya? Por favor, según dirse. Nosotros en la clase pasada hemos empezado a ver lo que es el proceso de sinterización, ¿correcto? Sinterización. Entonces vamos a continuar eso, vamos a afianzar un poquito más sobre este tema y quisiera saber si están viendo esto lo que estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí se ve, profe. Ok, vamos a agrandarlo entonces. Ya está. Sinterización. Cuando hablamos de sinterización, hemos hablado de los metales en polvo, ¿verdad? Eh, el proceso de conformación de los metales en polvo. En este PDF hay unos conceptos muy interesantes, por eso que los he puesto acá. Definición dice, ¿no? ISO. ¿Qué es la sinterización? Dice que es un tratamiento térmico de un polvo o compacto a temperatura inferior a la de su temperatura de fusión, como hemos visto, del principal constituyente, con el propósito de aumentar su resistencia a través de la unión de partículas. Esto de a través de la unión de partículas obedece a un análisis que se va a hacer a nivel atómico, ¿no? Hay una definición de un especialista también, como dice ahí Turner, proceso de transporte de masa térmicamente activado que conduce al reforzamiento entre las partículas o el cambio de porosidad, de la porosidad y su geometría, acompañado de una reducción de energía libre en el proceso que puede tener, que puede tener lugar una fase líquida. Miren, aquí está el término, ¿se acuerdan que hablamos del término verde? Claro, cuando vimos, por ejemplo, el proceso de arenas, hemos visto la arena verde, ¿no? En esta parte también, ya en la clase pasada hemos visto a qué se refiere cuando hablamos de un estado verde. Estado verde dice unión mecánica. Y vemos en ese gráfico, en la parte de abajo, estado sinterizado. En este caso es una unión entre partículas, sea, a nivel atómico, ¿no? O sea, el compacto de polvos metálicos y de un metal poroso. Miren cómo va ahí. El estado verde es la unión de los átomos, digamos, a nivel molecular, de los elementos, ¿no? Que están acá. Esta es la base, o sea, este es el constituyente que tiene mayor cantidad. Estos son los elementos, o sea, los elementos aleantes, ¿no? Que tiene ahí. Este es en estado verde. En estado verde, para este caso, nos estamos refiriendo a una unión mecánica en el sentido de que eh, no hay pues una unión bastante compacta debido a un calentamiento. En cambio, en un estado sinterizado, observen cómo es más compacto, eh, el proceso en sí ya se ve más liberado de energía en el sentido de acá hay una acumulación energética. Aquí ya la combinación es más amplia, más completa. ¿Ve? Entonces, en una fotografía microscópica, metalúrgica, este es estado verde y estado sinterizado. Estamos hablando de polvos, ¿ah? Acuérdense que son polvos metálicos.
Ya, entonces, ¿cuáles son los factores que afectan a la sinterización? La temperatura, y eso ya habíamos visto ya, el tiempo, la atmósfera, composición del material, método de aleación, contenido en lubricante, velocidad de calentamiento y enfriamiento. Cuando hablamos de atmósfera, nosotros nos habíamos referido que ahí va a haber una atmósfera controlada, ¿no? No es como un proceso de fundición libre. Acá no, acá todo es cerrado, es a través de matrices, ¿se acuerdan? Bueno, la composición del material es una composición en polvo. El método de aleación también, pues todos los elementos aleantes y todo. Velocidad de calentamiento y enfriamiento. Factores que afecten a la sinterización de alta, dice, de alta temperatura. La difusión se activa enormemente, dice, entre 1120 a 1300 grados centígrados. ¿Qué pasa ahí? Se acelera el movimiento de átomos entre partículas, mayor crecimiento de cuellos. Repito, se acelera el movimiento atómico entre partículas, ¿no? Se mejora la reducción de superficie durante la sinterización, sinterización activada. Se aumenta la densidad de sinterización. Se mejora la homogeneización. ¿Se acuerdan cuando decíamos que se aumenta la densidad? Se tiende a que ese proceso, a que ese material llevado a cabo en ese proceso tenga una densidad parecida a la densidad teórica de esa aleación. ¿De acuerdo? Por eso dice ahí que se aumenta la densidad de sinterización. Se mejora la homogeneización, o sea, a nivel de partículas, a nivel de elementos aleantes y todo lo demás está homogenizado, ¿no? Y mejora el tipo de porosidad, redondeada y cerrada. Bueno, se mejoran las propiedades mecánicas. Factores que afectan a la sintetización. Efectos de la aleación. Activación o inhibición. Homogeneización y formación de soluciones sólidas. Transformaciones de fase, precipitación de carburos, cambios dimensionales. Todo lo que estamos leyendo es lo que se lleva a cabo dentro de la matriz, porque ya el material está inyectado, digamos, dentro de la matriz. Todas estas transformaciones. ¿Ve? En el tiempo, dice factores que afectan a la sintetización. Este es el contenido de elementos aleantes. Este es el tiempo, ¿no? Factores, tamaño de las partículas, temperatura, tiempo, factor de peso, que son parámetros que habíamos conversado en la clase pasada que hay que tener en cuenta si uno se va a dedicar a hacer este tipo de trabajo. No es el hecho de inyectar, sinterizar y sacar materias, ¿no? Ahí están todos sus parámetros. ¿Ve? Dice, en la sinterización se produce, dice, por transporte de masa, principal fuerza motriz, reducción de la energía libre superficial. La reducción de la energía libre superficial. Está el detalle, que está acá con parámetros que nosotros podemos leer y ver cómo es el proceso en sí internamente en cuanto a lo que es la transferencia de masa. ¿Eh? Cómo es que se une y cuando se van cohesionando, formando de esa manera. Fuerzas motrices de la sinterización. ¿Por qué durante la sinterización las partículas tienden a tener superficies planas? ¿Ya? La presión en el interior de una superficie curva siempre es mayor
en la exterior, independientemente de las fases que separan la superficie. Acá hay una ecuación, esta ecuación nosotros no lo hemos visto, Laplace, ¿no? La tensión de vapor debido a la diferencia de energía superficial entre el cuello y la superficie de partículas, ¿vale? Son relaciones, pues, que hay que hacer los cálculos, ¿no? Si realmente queremos obtener productos de muy buena calidad y calidad en el sentido en cuanto a lo que es aleación, cohesión y otras características. La tensión de vapor sobre zonas cóncavas, como está acá, por ejemplo, como es la que se van a unir los átomos. La concentración de vacantes en zonas es mayor que en otras zonas, claro, por acá, por esta parte mayor, como podemos ver ahí. ¿Eh? O sea, acá lo que estamos nosotros tratando de demostrar que no es tan simple ese proceso de transferencia de masa. No es tan simple esa cohesión que debe existir entre átomos en ese proceso de sinterización. Tiene sus parámetros de cálculos que están acá. ¿Ve? En función de su tipo de en función a sus parámetros. El estado, líquido, sólido, supersólido, activación de la energía, temperaturas, atmósferas. También hay atmósfera al vacío, controlada con gas inerte, la presión, horno, etcétera. Sintetiza. Tipo dice en estado sólido y en estado líquido. Bueno, eso no lo habíamos visto, pero ahí están. Dos tipos de sinterizaciones, en estado sólido y en estado líquido. En estado sólido, por difusión de los átomos metálicos, como hemos visto. Difusión de los átomos metálicos, ¿no? Debajo de esa fórmula, ¿ven? Las esferas de cobre, por ejemplo, ¿cómo es que se sinterización en estado líquido, transitorio y permanente, dice. En fase líquida, polvos, acá está como está, fase 1, reapilamiento, disolución y representación, reprecipitaciones, ¿no? Fase 3, la coalescencia. Es todo un proceso que está ahí. Objetivos de la sintetización en fase líquida, activación de la sintetización por conseguir densidades más altas. ¿Ah? Densidades más altas. ¿Eso qué significa? Que las aleaciones van a ser más homogéneas y más rápidas. Propiedades de la fase líquida, disolución parcial del sólido para mayor difusión, portador de limitaciones, formación de porosidad secundaria, control de la cantidad de fase líquida que mejora la densificación, sin que se pierda la estabilidad dimensional. Quiero que noten que en todo lo que estamos hablando hay un objetivo. Llegar a un valor de la densidad muy aproximado a un valor teórico de esa aleación. Y eso va a estar en función a su cohesión. Eso va a estar en función a el proceso de difusión que va a haber, el proceso de difusión atómica, ¿no? Por eso dice que ahí controla la cantidad fase líquida que mejore la densificación, sin que pierda la estabilidad dimensional. Eso no lo habíamos visto, ¿no? Miren acá, por ejemplo, este tipo de como, nivel atómico, ¿no? Que estamos viendo acá y con una porosidad que existe. Dale. Este es el diagrama de fases de la mezcla de polvo A más B, ¿no? Ya nosotros este diagrama, al menos nos hemos acordado cuando hemos visto el diagrama de fases de fierro-carbono, donde aparecen diferentes tipos de constituyentes. Infiltración, reactiva, fenómenos.
esto es interesante, los fenómenos que ocurren durante este proceso. Unión entre partículas, cuellos de sintetización, que hemos visto sus cuellitos. Formación de microestructuras, porosidad, tamaño, forma, composición, aleación y homogeneización. Variaciones dimensionales. La atmósfera. ¿Se acuerdan que hablamos de la atmósfera? La atmósfera dice que el objetivo es proteger el compacto de la oxidación y reducir óxidos superficiales en la partícula para mejorar los cuellos, manteniendo la composición inicial. ¿Mm? Ahí. Funciones de la atmósfera. Uno, facilitar la eliminación de lubricantes. Evitar la oxidación y reducir el óxido. Zona de quemado, dice, ¿no? Mantener el potencial de carbono. O sea, evitar la descarburización y la cementación de la muestra. Asegurar una atmósfera inerte o reductora. Proteger las piezas en verde de la oxidación. Reducir los óxidos superficiales en las partículas metálicas. Evitar la oxidación en la zona de enfriamiento. ¿Eh? Asegurar un purgado seguro para mantenerlo limpio, protegido. Ya saben qué es un purgado, ¿no? Willy Ruiz, ¿qué es un purgado? ¿Cómo está Willy? Buenas tardes. ¿Qué es un purgado? Acá dice, asegurar un purgado seguro para mantenerlo limpio y protegido. Estamos hablando de lo que son las funciones de la atmósfera. Claro, una evacuación, ¿no? ¿No? Purgar es evacuar, botar, claro, limpiar. ¿Eh? Mantener una cierta presión positiva a la salida del horno para evitar la entrada de aire. Miren que toda la pelea es evitar la entrada de aire, la entrada de oxígeno, porque ese es el fenómeno que hace daño a todo proceso, ¿no? La oxidación. Entonces acá hay un problema. El control adecuado de la velocidad y dirección de flujo también se tiene que ver eso. Bueno, hornos. Tipo de hornos. En lo que es procesos de sinterización no hemos visto aún todavía los tipos de hornos, ¿sí o no? Ahí dice, hornos continuos y hornos discontinuos. Hornos continuos, grandes producciones, producciones, atmósfera controlada, aplicaciones, componentes estructurales, metal duro, cojinetes, etc. Cintas, empujadores, vigas, galopantes, lo digo. Y lo que son los hornos discontinuos, conocemos lo que es la mufla. Mejor control, atmósfera, metales refractarios, carburos cementados. En vacío, metales refractarios, aceros inoxidables, aceros de herramientas, carburos cementados. ¿Eh? Acá, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cómo es que se lleva el proceso de sinterización a través de un calentamiento. Por ejemplo, va por ahí y estas partes de acá que ustedes ven donde dice gas inerte es la que le va a dar la atmósfera inerte acá al material. De igual manera, cuando el material va avanzando en su proceso, como estamos viendo acá, entra en esta parte, va a estar digamos, en verde, y la sinterización propiamente dicha se va a dar acá a través de temperatura y presión, ¿no?
Entonces, por acá va a botar ya el material sintético. O sea, lo que hemos visto en un horno, material en verde, entra, en verde todavía no está en ningún tipo de procesos, va a entrar al proceso propiamente dicho de sintetización a través de temperatura y presión, ¿no? Temperatura y presión. Va a salir ya el material sintetizado. Por eso es que se dice porque no hay contaminación, es amigable con la naturaleza, etcétera, etcétera. Uno continuo de empujadores. Bueno, cuando hay un sistema que hace que, pueden ver acá, que los empuja. O sea, hace a través de un sistema de movimiento de rodillos. De rodillos básicamente que el material va avanzando. Avanza y sale por acá. Pero ya material sintetizado. Acuérdense que hay dos etapas, la etapa verde y la etapa propiamente dicho de sintetización y luego la otra ya de material terminado, ¿no? Todos tienen eh, ese proceso en sí, lo que estamos haciendo mención. Verde y sinterizado propiamente dicho. La preparación y en sinterizado propiamente donde se aplica presión y temperatura. Horno discontinuo con uso que le llaman. ¿Ve? Un poquito para ampliar más lo que hemos visto de la sinterización. Pero también hemos visto la otra parte, ¿dónde está? Desde acá. Hemos visto este PDF. Miren, acá está un poco más simple para nosotros. Lo otro es tal vez un poquito más metalúrgico, ¿no? Miren lo que dice ahí. El sinterizado es un proceso que parte de un material en polvo y mediante la combinación de presión y temperatura consigue la unión de sus partículas a nivel atómico, ¿no? Ventajas. Pureza de los materiales de partida. Piezas con porosidades uniforme y controladas, tal vez mínimas. Alto control en la composición del material. Se consiguen piezas próximas a su forma final. Posibilidades de fabricar piezas en prácticamente cualquier tipo de material, incluyendo combinaciones de materiales diferentes y materiales cerámicos. ¿Cuáles son sus limitaciones? El costo. ¿Costo de quién? Del material en polvo. Limitaciones en el diseño, limitaciones del tamaño de las piezas, como habíamos hablado. El material en polvo es muy nocivo para las personas. Claro, van a aspirar, respirar. Por lo tanto, se requiere protección, ¿no? Utilizar los implementos de seguridad en cuanto a lo que es aspirar polvo. Miren, son bielas de carros fabricados por sinterizado partiendo de acero en polvo. ¿Cuáles van a ser las características, por ejemplo, de esta biela? Estas bielas trabajan de una manera dinámica, de una manera que siempre va a estar en movimiento, esas bielas. Entonces se requiere que el material con el cual se ha fabricado tiene que ser conciso, duro y bien cohesionado a nivel atómico. No vaya a ser que en ese movimiento se rompa, ¿no? Se rompa, se fisure, se quiebre, etcétera. Entonces, ese tipo de propiedades que necesitamos eh, para estas bielas sería fabricarlo por sinterización. ¿Mm? Es un silenciador neumático fabricado a partir de bronce en polvo. Acá está visto a nivel microscópico, ¿no? Polvío, pero es un bronce, así es el proceso. Por ejemplo, acá tenemos casquillos de bronce autolubricantes, o sea, una especie de cojinetes autolubricantes.
Se sinterizan con una porosidad controlada y posteriormente se impregnan con lubricante, ¿ya ve? Son como cojinetes de fricción. Y por su consistencia, digamos, superficial, por su consistencia superficial del elemento del bronce propiamente dicho, apoyado con la lubricación, van a funcionar como cojinetes, cojinetes de deslizamiento, se llama eso. Hay bombas de aceite también, como dice ahí, ¿ves? Para diferentes fabricantes de automoción. Hacer este tipo de figura por fundición es un poquito difícil, ¿no? Pero se hace por este proceso. Son plaquitas. ¿Se acuerdan? En proceso de manufactura hemos hablado sobre las placas, o sea, sobre lo que es mm, ya, las cuchillas de corte. Las cuchillas de corte, estas plaquitas son cuchillas, ¿no? Insertos de corte para máquinas herramientas. Se sinterizan en diferentes materiales, cerámico, metal duro, diamante policristalino, etc. Todo esto debe ser de un material, de un acero bastante duro. O, como dice, hay cerámicos, pero para corte. Imán permanente de un disco duro fabricado, bueno. Aceros pulvimetalúrgicos, cada vez más utilizados en herramientas y utillajes, o sea, componentes, ¿no? Se eliminan los problemas que surgen cuando el acero se solidifica en lingotes, como variaciones locales en la descomposición química y formación de segregaciones. Con acero fabricas. Acá está la pasa que, digamos, el proceso en sí que estábamos hablando, ¿eh? Más resumido, ¿no? Primero, ¿qué es lo que necesitas? Material en polvo. Pero no es el hecho de llevar el material en polvo nada más, sino tiene que tener una serie de aditivos para que esa mezcla, esa composición sea lo que necesitamos. Aditivos como lubricantes y aglutinantes. Eso se mezcla y se compacta. Se compacta en una prensa, ¿no? En una prensa o en su matriz, digamos. Entonces, ese compactado es lo que se denomina pieza en verde o en crudo. Luego recién se lleva al horno de sinterizado. Entonces, allí la pieza es sinterizada. Y bueno, después se hacen las operaciones de acabado, si hay que hacer algún tipo de mecanizado para darle el acabado correspondiente a lo que hemos fabricado. ¿Mm? Así de simple es el paso de fabricación. Fabricación de plaquitas de corte mediante sinterización. Son plaquitas de corte. Pueden utilizar las fresadoras, utilizan los tornos, básicamente. ¿Eh? Diferentes formas. ¿Ya? Fabricación del polvo. Vamos a ver un poco más en detalle. Existen diversas formas de fabricar material en polvo. Las más utilizadas son la atomización, o sea, solidificando el material fundido que previamente se ha pulverizado. Métodos químicos, mediante la reducción de óxidos de diferentes materiales. El método de fabricación de material en polvo influye en el tamaño y forma de las partículas. Las partículas más esféricas se consiguen por atomización de gas. Los otros métodos generan partículas más irregulares. El tamaño de polvo utilizado en operaciones de sinterizado oscilan entre 10 hasta 400 micras, siendo un tamaño habitual alrededor de 100 micras. El tamaño y forma de las partículas influye
en la fase de compactado posterior. Allí, por ejemplo, en esas figuras que estamos viendo en esas fotos, dice partículas de polvo de hierro obtenido por reducción. Más abajo dice partícula obtenida por atomización con agua. Y el otro es más redondo, es partículas obtenidas por atomización con gas. ¿Eh? Sigamos. Ya, bien. Entonces, ¿cómo se hace el compactado? Nuevamente, se basa en compactar el polvo con prensas hasta alcanzar la forma de la pieza. El resultado es la pieza en crudo o en verde. El objetivo es conseguir la forma, la densidad requerida. Miren, otra vez dice, el objetivo es conseguir la forma, la densidad requerida y el contacto suficiente entre partículas para que se dé el sinterizado en la operación posterior. Estamos hablando del resultado de la pieza que está en crudo o en verde. También dice, se busca dar una resistencia en verde a la pieza para que pues pueda ser manipulada. En ocasiones se añaden aglutinantes para conseguir mayor resistencia en verde. Este aglutinante que se eliminará después en el horno. A medida que el compactado se realiza a mayores presiones, repetimos, a medida que el compactado se realiza a mayores presiones, ¿qué dice ahí? Otra vez, la densidad de la pieza obtenida es mayor, acercándose al 100%. Dice, ¿eh? La resistencia en verde de la pieza aumenta y la resistencia de la pieza sinterizada aumenta. ¿Mm? ¿Qué tal? En general, dice, se busca un compactado lo más uniforme posible. Las partículas de polvo se compactan en dirección de la presión realizada. En ocasiones, se añade lubricante a la mezcla para facilitar el desplazamiento del polvo. Se elimina junto con el aglutinante, si existe, en la fase de sinterizado. En el caso de geometrías no simétricas o piezas de espesores diferentes, es importante diseñar los utilajes para que, se realice presión uniforme en toda la superficie de la pieza. El compactado se realiza en prensas mecánicas. Acá hay algo muy interesante que hay que recalcar. Dice, en el caso de geometrías no simétricas o piezas de espesores diferentes, es importante diseñar los utilajes para que se realice presión uniforme en toda la superficie de la pieza. El compactado se realiza en prensas mecánicas o hidráulicas, muy similares a las que se explicarán, bueno, en la forja, ¿no? Miren acá, por ejemplo, la partecita es interesante. Dice acá, utilaje con dos punzones para el compactado vertical y lateral. El punzón es de acá. Si ven mi cursor, este es un punzón vertical. Este de acá es un punzón lateral. Entonces, pues, está utilizándose compactado en este sentido y en este sentido.
va a quedar de esta manera. Aquí, de espesor variable, con un único punzón inferior. Este punzón inferior es la que está ahí compactando, ¿eh? Está ahí. Compactando una pieza de espesor variable con varios punzones inferiores. Aquí hay varios punzones inferiores, ¿eh? Acá, este de acá. De igual manera, está compactando. Entonces, acuérdense que acá ya cuando se lleva a cabo ese proceso, ya va a salir casi con sus dimensiones finales la pieza que se está fabricando, elaborando, ¿no? Entonces, para que haya homogeneidad en cuanto a su estructura, es que se utiliza ese tipo de punzonadas, ese tipo de, como quien dice, cuando hemos visto lo que es la fundición en arena, eh, el pisoneo, el compactado, tiene que ser de unas maneras bastante direccionadas en función a la geometría de la pieza, ¿ya? Entonces, ya como vemos, hemos hecho ya el compactado, todavía esto está en frío. Vamos a ir ahora al sinterizado propiamente dicho, más en detalle de lo que hemos estado viendo. ¿Ya? Sinterizado. Proceso que genera puentes de unión mediante difusión de átomos entre partículas de polvo. Como cualquier proceso de difusión, la unión entre partículas se acelera y se incrementa la temperatura y el contacto entre las mismas. La temperatura habitual en el sinterizado es del orden del 70-80% de la temperatura de fusión del material. Para evitar la oxidación en el sinterizado, para evitar la oxidación de las piezas, el proceso de sinterizado se realiza siempre en atmósfera controlada, habitualmente reductora, hidrógeno, monóxido de carbono o amoníaco. Durante el proceso de difusión en estado sólido, se produce una contracción en la pieza que se suele tener en cuenta para su compensación. Miren, este es el polvo inicial, ¿tá? Y el polvo sinterizado. ¿Eh? Se compacta, ¿no? Unión de partículas de polvo por difusión. Acá están uniéndose por difusión. Estado inicial y vemos acá el estado final, ¿no? Más homogéneo. Un poquito mejor se visualiza la que hemos estado viendo. Entonces, el proceso de sinterizado convencional se realiza en hornos alimentados por cinta en la cual se cargan las piezas en verde. Nuevamente las piezas en verde. Ahí está. Zona de carga, piezas en verde. Los hornos de sinterizado se dividen en varias cámaras. Ah, hay varias cámaras, no solamente es un horno. Zona de carga, donde se depositan las piezas en verde. ¿No? Acá está. Cámara de limpieza opcional. Se incluye solamente si hay que eliminar aglutinante o lubricante. Cámara de alta temperatura, donde se da el sinterizado. Propiamente dicho, el sinterizado. Cámara de alta temperatura. Las temperaturas pueden ser entre 65 a 90% de las temperaturas de fusión. Habitualmente dice que es entre 70 y 80%. Y hay una cámara de enfriamiento, donde se enfrían las piezas hasta una temperatura ambiente. La cámara de oxidación controlada, es una cámara, dice opcional, ¿no? Se incrementa gradualmente la cantidad de oxígeno para evitar la oxidación descontrolada. Mm, Bueno, cuando ya está enfriándose, ya pues va a ser menos, ¿no? La acción del oxígeno. Entonces, de lo que estamos viendo acá, tenemos... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quién me está hablando?
¿Alguien me está hablando? ¿Ah? ¿Nadie? Ya. Entonces tenemos pues que acá efectivamente la atmósfera es reductora, o sea, es una atmósfera controlada. Aquí es donde se lleva el proceso propiamente dicho de sinterización, donde está la cámara de alta temperatura. Hay que limpiar, se carga, se limpia, se enfría y bueno, la cámara de oxidación controlada. Eliminación del lubricante o aglutinante, unión de partículas para la difusión, enfriamiento de la atmósfera, incremento gradual de los oxígeno. Claro, porque va a entrar a temperatura ambiente, poco a poco tiene que hacer el incremento, ¿no? Entonces, ya está claro cómo es el proceso de sinterizado. Las limitaciones, la que hemos estado viendo. Limitaciones del diseño de productos sinterizados. En general, se busca un diseño que permita compactar el polvo de manera uniforme. Imposible es compactar paredes muy delgadas o agujeros de pequeños diámetros. Necesidad de radios de acuerdo para mejorar el flujo de polvo. Ahora lo vemos. Necesidad de ángulos de salida en los extremos de las piezas. Por ejemplo, miren acá. Límites de paredes delgadas. Supongamos que este es el diseño. Entonces acá va a haber problemas, acá no va a entrar. Entonces, perdón. Entonces acá ya estamos obviando esta parte de acá que es delgada. Lo hacemos así. Por supuesto, es muy probable que si en el diseño original está de este tipo de espesor, pues acá se hace un pequeño mecanizado para calcular ese espesor. ¿Eh? Como se puede ver acá, ¿eh? Esta pared con esta de acá, espesor. Aquí, miren, en este elemento tenemos estas aberturas. Ya voy. Tenemos estas aberturas, pero esto para el proceso de sinterizado tiene que agrandarse un poco más. ¿Se dan cuenta? Si así es, observen, observen, observen lo siguiente. Si en el diseño original está en esto, no voy a poder hallar esto o obtener. Entonces, de esta manera acabo de obtener. Ahí se presenta otro problemita, quisiera que lo vean. La necesidad de radios. Ya les he dicho, por ejemplo, en el proceso de fundición también los ángulos que se da el elemento, no llena bien. Entonces lo que se hace es una necesidad de radio, acá, y va a llenar. Y se llegará a este tipo de configuración a través de un mecanizado, ¿no? ¿Eh? ¿Se dan cuenta? De igual manera acá también. Este ladito acá. Si este es así, entonces lo hago de esta manera y hacemos el acabado final. Igual forma, de lo que están acá. Entonces, efectivamente, el que hace el diseño, básicamente de la matriz que va a entrar al horno, tiene que tener en consideración estos detalles, porque no vaya a ser que no haya flujo, no entre el fluido, ¿no? Ya la experiencia lo dice. Existen variantes, dice, del proceso de sintetizar común. Esta variante se emplea fundamentalmente, dice, cuando se requiere piezas de densidades cercanas al 100%, o sea, con una estructura molecular del material al 100%. Ese cuando está bien, ¿no? Se requiere compactar el polvo. Cuando se requiere compactar el polvo de forma homogénea en piezas complejas. Se trata de procesos más caros que el convencional. Los más extendidos son los que emplean compactado isostático en sus variantes.
La clase pasada pregunté cómo es un proceso isostático. ¿Se acuerdan? A ver, me averiguan en qué consiste el proceso isostático. En frío y en caliente. Por ejemplo, lo que dice acá, en frío, o sea, presiones isostáticas, ¿no? Frío. Se mezclan los polvos y se introducen en un molde elástico de neopreno, poliuretano. Se sumerge el molde en un líquido, normalmente agua, y se incrementa la presión del fluido. Se sinteriza en horno convencional. Cuando es en caliente, se mezclan los polvos y se introducen en un molde metálico flexible. Se introduce en una cámara de gas, normalmente argón, a alta temperatura y presión. Esas son condiciones controladas, las atmósferas. Comparativa de sinterizado con otro proceso de fabricación. El sinterizado se utiliza en aplicaciones donde se busca obtener una pieza prácticamente acabada. O sea que ya no vas a necesitar que estén mecanizando, ¿no? Pero salvo esos detalles que hemos estado viendo en el antes. Y con una composición de material determinada. La composición sí se da. En estos casos, el sinterizado puede ser un proceso muy competitivo en costo, dado que el material en polvo es caro. El sinterizado suele ser competitivo en producciones de tiradas altas de piezas pequeñas medianas, donde el costo del material no supera el 20 o 30% del costo total de la pieza. ¿Mm? Ahí están las condiciones que me dan. Ejemplo, una bomba de aceite para un automóvil de tamaño medio, producción anual de 3 millones, energía consumida en el sinterizado 0,14 megawatts, ¿no? Por hora, y mecanizado es 0,28, en el sinterizado 1,014. Diferencia total al año es 532 megawatts. ¿Eh? Entonces, a largo plazo estamos viendo la diferencia que es mejor. ¿Eh? De la comparación, ¿no? Del sinterizado y el mecanizado. Sinterizado en cuanto a lo que son los pesos y el mecanizado. Bueno, acá lo que te dan es empresas que se dedican a ese tipo de trabajos. Claro que no son acá en el Perú, ¿no? Entonces son españoles. ¿Eh? Herramientas de metal puro, piezas metálicas sinterizadas. Estas piezas son bastante duras. Estas piezas son las que van a trabajar a altas condiciones críticas de trabajo, van a tener estas condiciones críticas de trabajo. Y se requiere hacer con ese proceso porque va a adquirir bastante dureza y uniformidad también, ¿no? ¿Ah? ¿Qué tal? Eso no lo habíamos visto, ¿no? ¿No, Diego? Diego Sánchez, eso no lo habíamos visto, ¿no? No, no, profe. Ujú. Nos amplía más. Acá hay otro más que tal vez puede complementarnos también, lo que es este acá. Ah, esto es lo que yo les he dejado. ¿Se acuerdan que les dejé eso? Gracias. ¿Se acuerdan que les dejé? Para que lo lean. Este es lo que se denomina un paper, ¿no? Todo lo que hemos hablado está acá, pero ya más detallado en algo más concreto, en un objetivo más concreto. Sinte- Sintetización, un proceso de conformación de metales como alternativa económica con un bajo impacto ambiental. Ya entonces, de cajón, como lo hemos estado leyendo, el impacto ambiental es recontra bajo. No hay impacto ambiental, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no emite gases, ¿sí?
porque no contamina el ambiente. Pero acá te va a dar un poquito más de datos teóricos que ustedes por favor lo leen. ¿Ya? Ahí está todo lo que hemos hablado, ¿eh? Tiene bibliografía, es un paper, ¿no? Está. Mm, listo. Voy a pasar asistencia, ¿ya? Un ratito, voy a pasar asistencia. Ya, entonces acá, procesos industriales. Listo. ¿Se ve? Ya. ¿Ven o no ven? Sintetizado. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Acá estamos. Sintetizado. Procesos. Procesos. Sinterización, procesos. Atentos, voy a pasar asistencia, por favor. Atentos. Ya. Alejos Lozano, Calda Hinojosa, Cintia, Candela Sánchez, Cristian. Presente, profe. Ya, Carrasco Girón, Luigi. Presente, profesor. ¿Cómo está Luigi? Chumbimuni, Richard, Anthony, Fernando Córdoba, Fernando Córdoba, Rubén Cornejo, Presente, profesor. ya. Alejandro Dolores, Debbie Dosha, Debbie Ximena Dosa, Teis Herrera, Janet, Janet Herrera, Luis Mario Huaranca, Alexander Isidro, Presente, profesor. ya. Carmen Lévano. Buenas tardes, presente, profesor. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas tardes. Luciano Loli, Angela López. Presente, profesor. ¿Cómo estás, señorita? Alexis Malásquez, Sergio Mejía, Buenas tardes, presente, profesor. Sergio Mejía, ¿no? Sí, profesor Sergio. No, ok, listo, gracias. Junior Montalbán, Roger Rosario,
Profesor Montalbán presente. Ya. Roger Osorio. Ingeniero, buenas tardes. Dosa presente. Dosa, ya pasé. Sí. Estate atento porque voy a repetir nuevamente, ¿ya? Por Ok, favor, gracias. ratito, estate atento. Ya. Roger Osorio. Paredes Escate, Alessandro. Gianfranco Ramírez. Daniel Ramírez. Fabián Retuerto. Tuerto presente, profesor. Ya. Stephanie. Buenas tardes, profesor. Presente. Hola, Stephanie. Buenas tardes. Buenas Rondán, ¿no? tardes. Sí. Sí. Ya. David Ruiz. Ya. Diego Sánchez. Presente, profesor. Ya. Jorge Santamaría. Santa María presente, profesor. Ya. José Santos. Presente, profesor. Yesenia. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, Yesenia? Buenas tardes, Tello. Iván Terrones. Presente, profesor. Ya. Axel Torres. Presente, profesor. Ya. Piero Torres. Piero Torres Paitán. Vázquez Mercado. Jean-Pierre. Presente. Ya. Leonardo Vega. Presente, profesor. Leonardo, ¿cómo estás? Daira. 20 Presente, millas. profesor. ¿Cómo estás, Daira? Buenas tardes. Bien, ahora voy a repetir. Los que no han contestado tienen una opción. Alejos, Caldas, Chumbimuni, Andía, Anthony, Fernando Córdoba, Alejandro Dolores, David Dosha. Presente, ingeniero. Ahora sí estamos atenta, ¿no? Gracias. Janet Herrera, Janet Luis Guaranca, Luciano Loli, Fabián Malásquez, Roger Osorio, Cinean, dice Paredes, ¿no? Escate. Gianfranco Ramírez, Daniel Ramírez Rodríguez, Piero Ismael Torres. Listo. Todo lo que están ahí. Grabar asistencia, dice acá. Asistente 21, ausentes 14 son. Ya está. Ok. Bien, yo creo que eso va por lo pronto, ¿ya? Acuérdense que cuando es la práctica, a ver, mi delegado está o no. Este viernes, profe. profesor. ¿Cuándo? El viernes. Este viernes. Este viernes, correcto. ¿Qué dijimos? Que va a venir hasta acá, ¿no? Profesor, Sí. usted dijo que iba a venir fundición nomás. Ay, chaval, ya me paro olvidando. Cierto. Estoy viendo fundición, ¿ah? Todo lo que son todos los PPT, los PDFs, ¿ah? Fundición, ya listo. Fundición nada más. Este viernes. Gracias, jóvenes. Me voy a almorzar y nos vamos a almorzar todos. Gracias por escucharme y nos estamos viendo ya este viernes, ¿ya? Gracias, Chao. profe. Profesor, nos vemos. Ya, chao. Hasta luego. Listo. Muchas Profe, gracias, hasta profesor. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el viernes. Chao, hijo.
Willy, Willy, una preguntita. ¿Esa foto que has puesto ahí, dónde es? Acá veo una foto que está en el Nevado. Ah, Daira. Y que Daira todavía no se va. Daira, Sí, profesor, buenas tardes. ¿cómo estás? ¿En qué Nevado es? Ah, es el Nevado de Rajuntay, en Junín. Ah, en Junín. Mm, No, ese no, es un Nevado de Rajuntay. qué bonito. Parecido al Nevado de Pastururi, en Mm, Ancash. claro, Ya, ojalá tenga la gracias. oportunidad de ir. Ya va a haber oportunidad. Todavía está joven todavía. Vas a recorrer todo. Listo, gracias. Ahora sí nos vemos. Chao. Hasta luego, profesor, muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Chao.